El libro del Apocalipsis, también conocido como Revelación o Apocalipsis de San Juan, es el último libro del Nuevo Testamento en la Biblia cristiana y tiene una importancia crucial dentro de la doctrina católica. Tradicionalmente se atribuye a San Juan el Apóstol, quien, según la tradición, lo escribió mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, alrededor del año 95 a 96 DC. Este libro es considerado uno de los más complejos, misteriosos y simbólicos de las escrituras cristianas. Su mensaje ha sido interpretado a lo largo de los siglos de diversas maneras, pero en el contexto católico, el Apocalipsis se entiende principalmente como un texto de esperanza, en el que se revela el triunfo final del bien sobre el mal, y la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal y la muerte. Contexto histórico y teológico. En el momento en que se escribió el Apocalipsis, los cristianos vivían bajo una severa persecución por parte del Imperio Romano. El emperador Domiciano, 81 a 96 DC, había comenzado a exigir culto a sí mismo, y los cristianos, que no aceptaban la adoración de emperadores, eran considerados una amenaza. El libro, por lo tanto, refleja una situación de desesperanza y sufrimiento, pero al mismo tiempo, ofrece consuelo y certeza de que el mal no prevalecería eternamente. Esta es una característica central del Apocalipsis. Aunque describe una serie de cataclismos y juicios divinos, el propósito es mostrar que Dios es soberano y tiene el control del destino final del mundo. Estructura y contenido. El libro se divide en varias secciones, cada una de las cuales transmite mensajes a diferentes niveles de simbolismo. Introducción y cartas a las 7 iglesias, capítulos 1 a 3. En estos primeros capítulos, Jesús, en una visión, le encomienda a Juan el mensaje para las 7 iglesias de Asia Menor. Cada iglesia recibe una carta con alabanzas, advertencias y exhortaciones. Estas cartas son una especie de autoexamen para la iglesia primitiva y son vistas también como representaciones de las diferentes condiciones espirituales que puede enfrentar la iglesia a lo largo de los siglos. Las 7 iglesias representan tanto realidades históricas como los diferentes tipos de cristianismo que existirían a lo largo del tiempo. La visión celestial y el libro sellado, capítulos 4 a 5. En estos capítulos, Juan es transportado al cielo, donde presencia la gloria de Dios y la adoración celestial. Se le muestra un libro sellado con 7 sellos, que solo el Cordero, Jesucristo, es digno de abrir. Este libro es simbólicamente el plan divino de la historia, que se desvela a través de una serie de juicios. Los juicios y cataclismos, capítulos 6 a 16. Los 6 primeros sellos son abiertos y desatan una serie de eventos catastróficos, como guerras, hambres, plagas y fenómenos cósmicos. Estos juicios reflejan la batalla final entre el bien y el mal. El simbolismo aquí es particularmente fuerte, la apertura de los sellos, las trompetas que anuncian juicios aún mayores, y las copas de la ira de Dios que se derraman sobre la tierra, todos apuntan a una purificación del mundo y un castigo para los malvados. Aunque estos pasajes pueden parecer aterradores, su propósito es mostrar que la justicia de Dios prevalecerá. La caída de Babilonia, capítulos 17 a 19. La figura de Babilonia representa la ciudad del pecado y la corrupción, y su caída es uno de los temas más poderosos del Apocalipsis. Babilonia es descrita como una prostituta que seduce a las naciones con su lujo, poder y maldad, pero será destruida por la justicia de Dios. Este es un mensaje de esperanza para los cristianos perseguidos, ya que señala que los sistemas de opresión y pecado serán derrotados. La victoria final de Cristo y el juicio final, capítulos 20 a 22. El último capítulo del Apocalipsis describe el triunfo definitivo de Cristo sobre el mal. Se presenta la segunda venida de Cristo, donde Satanás será derrotado, los muertos resucitarán y el juicio final tendrá lugar. Después de este juicio, se crea un nuevo cielo y una nueva tierra, y la Jerusalén celestial desciende, donde los justos vivirán en la presencia eterna de Dios. Este es el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a su pueblo, donde no habrá más sufrimiento ni muerte. Interpretación católica. El Apocalipsis no debe entenderse solo como una predicción de eventos futuros, sino como un mensaje de esperanza, resistencia y fe para los cristianos de todos los tiempos. Para la Iglesia Católica, el libro no debe interpretarse literalmente en su totalidad. El uso de símbolos, metáforas y números, como el 7,
que representa la perfección o la totalidad, es una característica clave del Apocalipsis. El mensaje central es que, aunque el mal parece prevalecer en algunos momentos de la historia humana, Cristo es el vencedor final. El Apocalipsis refuerza la enseñanza cristiana de que la historia no es un ciclo sin fin de sufrimiento, sino un proceso hacia el establecimiento de un reino eterno de paz y justicia. Además, se enfatiza la gran victoria de Cristo y la instauración del reino de Dios, que es una de las bases de la esperanza cristiana. El Apocalipsis también contiene una gran cantidad de enseñanzas sobre la liturgia y la adoración. En el cielo, Juan ve escenas de adoración continua de Dios y del Cordero, Jesucristo. Esto resalta la importancia de la adoración en la vida cristiana, ya que la verdadera victoria de Cristo es celebrada por todos los ángeles y santos en un culto eterno. El simbolismo en el Apocalipsis. El Apocalipsis está lleno de imágenes y símbolos que han sido objeto de numerosas interpretaciones. Algunos de los símbolos más comunes incluyen: el Cordero representa a Jesucristo. A pesar de ser una figura de sacrificio, el Cordero es también el Rey vencedor. Los 144.000 sellados representan a los fieles que son preservados de la ira divina. La bestia y el número 666 se interpretan de diversas maneras, pero comúnmente se asocian con el poder del mal, especialmente el poder imperial y las fuerzas que se oponen a Dios. El dragón es un símbolo de Satanás y sus fuerzas malignas. La Nueva Jerusalén representa el estado eterno de los fieles en el reino de Dios, el lugar donde no hay más sufrimiento. El Apocalipsis es un libro de gran importancia en la religión católica, pues no solo ofrece una visión del fin de los tiempos, sino que también fortalece la fe en la victoria final del bien. En lugar de ser un texto de terror, como a veces se interpreta, el Apocalipsis es una llamada a la esperanza, a la perseverancia en la fe y a la confianza en que, a pesar de las dificultades y tribulaciones, Dios triunfará. Este mensaje de esperanza ha sido fundamental para la espiritualidad cristiana a lo largo de los siglos, y sigue siendo un texto clave para la reflexión sobre el destino final de la humanidad y el reino eterno de Dios. El pasaje de los capítulos Apocalipsis 2 a 3 es uno de los momentos más significativos del libro del Apocalipsis, en el que se encuentran las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, dirigidas por Jesucristo a través de San Juan el Apóstol. Estas cartas son un mensaje directo, tanto para las comunidades cristianas de la época, como para todos los cristianos a lo largo de la historia, incluido el pueblo de Dios en la Iglesia Católica contemporánea. A través de estas cartas, el Apocalipsis aborda las condiciones espirituales de las primeras comunidades cristianas y ofrece exhortaciones, correcciones, alabanzas y advertencias. En la religión católica, estas cartas son vistas como un llamado a la conversión, la fidelidad y la perseverancia en la fe. Contexto histórico y teológico. Las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea, estaban ubicadas en lo que hoy es Turquía, en una región que era una de las más importantes de la Asia Menor durante el período del Imperio Romano. En ese momento, las iglesias cristianas estaban enfrentando persecuciones por parte del Imperio Romano, especialmente bajo el emperador Domiciano, quien exigía el culto imperial. Este contexto de sufrimiento y lucha espiritual, unido a las dificultades internas de las comunidades cristianas, es lo que da trasfondo a las cartas, las cuales contienen tanto alabanzas como advertencias, exhortaciones a la santidad y la perseverancia, además de promesas de recompensa para quienes se mantuvieran fieles a Cristo. Las 7 iglesias y su significado. Cada una de las 7 cartas está dirigida a una iglesia específica, y aunque son históricas y se refieren a situaciones concretas de la época, también se interpretan simbólicamente como representaciones de las diversas situaciones que puede enfrentar la iglesia a lo largo de la historia. Además, la Iglesia Católica interpreta estas cartas como lecciones y advertencias que siguen siendo relevantes para la vida cristiana en la actualidad. 1. Éfeso, la iglesia que perdió su primer amor, Apocalipsis 2, 1, 7. La iglesia de Éfeso es alabada por su trabajo arduo, paciencia y rechazo a las falsas doctrinas. Sin embargo, se le reprende porque ha perdido su primer amor, es decir, su fervor inicial por Cristo. El cristianismo de Éfeso se había vuelto, en muchos casos, frío y formal.
Cristo les insta a arrepentirse y recuperar su primer amor, pues el amor genuino hacia Dios es esencial para la verdadera vida cristiana. En términos católicos, esta carta es una llamada a que los fieles no solo sigan las normas y las doctrinas, sino que también cultiven una relación personal y amorosa con Cristo. 2. Esmirna, la iglesia perseguida, Apocalipsis 2, 8-11. A la iglesia de Esmirna se le elogia por su fidelidad y su resistencia a la persecución. Esta comunidad estaba enfrentando gran sufrimiento y pobreza debido a su fe, pero el mensaje de Cristo es de consuelo y ánimo. Les recuerda que aunque sufren, su sufrimiento no es en vano, y promete la corona de la vida para aquellos que perseveran. El pasaje se refiere a la muerte martirial como un testimonio del amor a Cristo. Para la Iglesia Católica, esta carta es un recordatorio de la necesidad de mantener la fe firme incluso en medio de las dificultades y la persecución, y de que el martirio es una forma de testimonio en la fe. 3. Pérgamo, la iglesia que tolera el error, Apocalipsis 2, 12-17. La iglesia de Pérgamo es elogiada por mantenerse fiel en una ciudad donde el paganismo y la idolatría eran muy fuertes. Sin embargo, se le reprende porque algunos de sus miembros han sucumbido a la doctrina de Balaam y la práctica de la idolatría, incluyendo la inmoralidad sexual. Cristo les insta a arrepentirse y a mantenerse firmes en la verdad. La enseñanza de Balaam se refiere a la corrupción interna de la fe a través de la seducción de las influencias externas. En el contexto católico, esta carta es un llamado a la Iglesia a evitar la compromisión con las ideologías que se oponen a los principios cristianos y a rechazar las falsas enseñanzas. 4. Tiatira, la Iglesia que tolera la falsa profetisa, Apocalipsis 2, 18-29. La iglesia de Tiatira es alabada por su amor, fe, servicio y paciencia, pero se le critica por permitir que una mujer llamada Jezabel, que se presenta como una profetisa, enseñe y seduzca a los fieles a la inmoralidad y la idolatría. Esta carta subraya la importancia de la pureza doctrinal y moral dentro de la iglesia. Para la Iglesia Católica, es un recordatorio de que las falsas doctrinas y los comportamientos inmorales deben ser corregidos, y que no se debe permitir que se infiltren en la comunidad cristiana. 5. Sardes, la iglesia que parece viva pero está muerta, Apocalipsis 3, 1-6. La iglesia de Sardes es llamada a arrepentirse, ya que aunque parece estar viva, está espiritualmente muerta. Cristo les reprocha que no estén viviendo de acuerdo con su fe y que no estén vigilantes en la vida cristiana. A pesar de esta crítica, se les ofrece esperanza, ya que algunos de sus miembros aún son fieles y caminando en pureza. En el contexto católico, esta carta representa la advertencia contra la hipocresía religiosa y la necesidad de una renovación constante de la fe. 6. Filadelfia, la iglesia fiel, Apocalipsis 3, 7-13. La iglesia de Filadelfia es una de las dos iglesias que no recibe ninguna reprensión. Es elogiada por su fidelidad y su perseverancia, a pesar de las dificultades. Aunque es pequeña y parece débil, Cristo promete que será protegida y que será exaltada en el reino de Dios. Esta carta es vista por la Iglesia Católica como un modelo de fidelidad y humildad, en la que los cristianos, a pesar de las adversidades, deben seguir fieles y esperar las recompensas prometidas por Dios. 7. La Odisea, la Iglesia tibia, Apocalipsis 3, 14-22. La Iglesia de la Odisea es una de las más críticas, ya que Cristo la describe como tibia, es decir, ni caliente ni fría. Esta falta de fervor y compromiso genuino es una de las mayores críticas que la Iglesia recibe. A pesar de la aparente prosperidad material de la comunidad, está espiritualmente pobre y ciega. Cristo les insta a arrepentirse y a ser ardientes en su fe. La carta es un fuerte recordatorio de que la fe no debe ser superficial ni complaciente, sino ardiente y comprometida. Para la Iglesia Católica, la Odisea representa una advertencia contra el conformismo y la indiferencia espiritual. Aplicaciones para la Iglesia Católica. Las cartas a las 7 iglesias tienen profundas aplicaciones para la vida cristiana de hoy, especialmente para los católicos. Cada carta ofrece una enseñanza que sigue siendo pertinente en el contexto contemporáneo.
Por ejemplo, la carta a Efeso nos recuerda la necesidad de un amor genuino hacia Dios, la carta a Sardes advierte contra el peligro de la complacencia espiritual, y la carta a la Odisea desafía a los católicos a no caer en la tibieza de la fe. Las iglesias de Esmirna y Filadelfia nos inspiran a permanecer firmes en la fe, especialmente en tiempos de persecución y adversidad, mientras que las cartas a Pérgamo y Tiatira alertan sobre los peligros de ceder a las falsas doctrinas y la inmoralidad. Las cartas a las 7 iglesias en el Apocalipsis 2 a 3 son un mensaje relevante para todos los cristianos, incluidos los católicos. Ofrecen un análisis profundo de las luchas internas y externas que enfrenta la Iglesia en su caminar por el mundo y la necesidad de ser fieles, vigilantes y auténticos en la fe. El capítulo Apocalipsis 6 describe uno de los momentos más impresionantes y trascendentales del libro del Apocalipsis, la apertura de los 6 primeros sellos del libro sellado, que contiene los misterios y el destino final de la humanidad. En este pasaje, se desatan una serie de eventos catastróficos que reflejan la ira de Dios sobre la tierra y sus habitantes. Desde la perspectiva de la Iglesia Católica, este capítulo no solo muestra el juicio y la justicia divina, sino también un mensaje de esperanza para aquellos que permanecen fieles a Dios en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Contexto histórico y teológico. El Apocalipsis fue escrito en un momento de intensa persecución para los cristianos, especialmente bajo el reinado del emperador Domiciano, 81 a 96 DC, quien obligaba al culto imperial y persiguió ferozmente a los seguidores de Cristo. En este contexto, el libro se presenta como una revelación de Jesucristo a través de San Juan mientras se encontraba exiliado en la isla de Patmos. El mensaje de Apocalipsis 6 se centra en la idea de que, aunque el mal y la injusticia parecen prevalecer, al final será la justicia divina la que prevalecerá y el mal será finalmente derrotado. A lo largo de los 6 primeros sellos, se representan los juicios que Dios enviará sobre la humanidad como respuesta a sus pecados y a la oposición al bien. Sin embargo, estos juicios no son solo castigos, sino también medios para purificar a la humanidad y preparar el camino para la segunda venida de Cristo y la instauración de su reino eterno. Los 6 primeros sellos, el juicio divino. 1. El primer sello, el caballo blanco y el jinete, Apocalipsis 6, 1, 2. Cuando se abre el primer sello, Juan ve un jinete sobre un caballo blanco. Este jinete lleva un arco y se le da una corona, lo que sugiere una figura victoriosa. Tradicionalmente, algunos interpretan este jinete como Cristo, que viene a conquistar el mal y establecer su reino. Sin embargo, otros lo ven como una figura que representa la conquista y el poder imperial, un símbolo de las fuerzas de la guerra y la opresión en la historia humana. En el contexto católico, este jinete podría verse como el poder que Dios permite en el mundo, pero que está destinado a ser vencido en la consumación de la historia, en el regreso de Cristo. 2. El segundo sello, el caballo rojo y el jinete, Apocalipsis 6, 3-4. El segundo sello desata a un jinete sobre un caballo rojo, que simboliza la guerra y la violencia. Este jinete lleva una gran espada y se le da el poder de quitar la paz de la tierra, lo que provoca que los hombres se maten unos a otros. Para la Iglesia Católica, este pasaje es una representación de las guerras y conflictos que han caracterizado la historia humana, pero también una señal de que Dios, en su justicia, permitirá que la paz y el orden sean perturbados como resultado del pecado y la violencia humana. Es un recordatorio de que los conflictos y la guerra no son parte del plan divino para el mundo, pero que, en el contexto de la justicia divina, pueden ser instrumentos de corrección. 3. El tercer sello, el caballo negro y el jinete, Apocalipsis 6, 5-6. Al abrir el tercer sello, aparece un jinete sobre un caballo negro, que sostiene una balanza en su mano. Se oye una voz que menciona el precio elevado del trigo y la cebada, sugiriendo hambre y escasez. La balanza es un símbolo de la justicia divina, ya que la medida de la escasez corresponde a la medida de la justicia que se da a la humanidad. Este jinete es interpretado como la hambruna, un juicio que sigue a la guerra y que demuestra las consecuencias del pecado, tanto individuales como colectivas. En el pensamiento católico, la hambruna es vista como un recordatorio de la fragilidad humana y la necesidad de depender de Dios para nuestras necesidades más básicas. 4. El cuarto sello, el caballo pálido y el jinete, Apocalipsis 6,
7-8. Con la apertura del cuarto sello, se da paso a un jinete sobre un caballo pálido, cuyo nombre es Muerte, y que es seguido por el Hades, el lugar de los muertos. Este jinete tiene autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, pestilencia y las bestias salvajes. La figura de la muerte simboliza la universalidad del sufrimiento y la muerte que, a lo largo de la historia humana, son consecuencia del pecado y de la rebelión contra Dios. Para la Iglesia Católica, este jinete es un recordatorio de la realidad del pecado original y su consecuencia inevitable, la muerte física y espiritual, pero también de la esperanza cristiana en la resurrección y la vida eterna prometida por Cristo. 5. El quinto sello, las almas de los mártires, Apocalipsis 6, 9-11. Al abrir el quinto sello, Juan ve las almas de los mártires bajo el altar de Dios, aquellos que han sido asesinados por su fidelidad a la fe. Ellos claman pidiendo justicia, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre? Dios les responde que aún debe completarse el número de sus compañeros de martirio. Este pasaje refleja la persecución de los cristianos a lo largo de la historia y la resistencia de los mártires. En la interpretación católica, esto no solo es un recordatorio de la perseverancia de los mártires, sino también una afirmación de que Dios es justo y que al final se hará justicia, aunque no siempre en el momento inmediato que los fieles desearían. Los mártires son una muestra de la victoria final del bien sobre el mal. 6. El sexto sello, el gran terremoto y los signos cósmicos, Apocalipsis 6, 12-17. El sexto sello desata una serie de eventos cósmicos apocalípticos, un gran terremoto, el sol se pone negro, la luna se vuelve roja como sangre, y las estrellas caen del cielo. Además, las montañas y las islas se desplazan de su lugar. Estos fenómenos cósmicos representan el fin del mundo tal como lo conocemos y la manifestación de la ira de Dios en su juicio final. Las personas de la tierra, tanto grandes como pequeñas, buscan refugio, pero no pueden escapar del juicio divino. Este pasaje muestra la totalidad y universalidad del juicio de Dios, que afectará a todos sin distinción. Para la Iglesia Católica, este es un recordatorio de la soberanía de Dios sobre el universo y de que, al final de los tiempos, todos rendirán cuentas ante Él. También refleja la esperanza cristiana de que el sufrimiento y la injusticia no son permanentes, sino que hay una transformación total y glorificación que vendrá con la segunda venida de Cristo. La ira de Dios, un juicio justo y necesario. La ira de Dios no es un acto de venganza caprichosa, sino una manifestación de su justicia y santidad. En la interpretación católica, los juicios descritos en Apocalipsis 6 tienen un propósito purificador. La ira de Dios es vista como una respuesta necesaria a la injusticia, el pecado y la maldad humana, pero no es un castigo sin esperanza. La misericordia y la justicia van de la mano en el plan divino. La Iglesia Católica enseña que, aunque Dios permite que ocurran tribulaciones y juicios en el mundo, su misericordia está siempre disponible para aquellos que se arrepienten y buscan la reconciliación con Él. El juicio final, representado en estos sellos, no debe verse como una amenaza sin esperanza, sino como una advertencia para la conversión. Es un llamado a la purificación, a la necesidad de vivir en fe y justicia, y a la esperanza de que el fin de los tiempos traerá la victoria definitiva del bien sobre el mal. Los católicos creen que, aunque la historia humana esté marcada por sufrimiento y juicio, el triunfo de Cristo sobre el mal será definitivo y eterno. El libro del Apocalipsis, especialmente los capítulos Apocalipsis 8-11, contiene algunos de los pasajes más impresionantes y temibles de toda la Escritura. Estos capítulos narran los eventos que ocurren cuando se abren los 7 sellos del libro sellado, y se hace sonar la séptima trompeta, desatando una serie de juicios y castigos divinos sobre la humanidad. En la interpretación de la Iglesia Católica, estos pasajes no solo reflejan la justicia de Dios contra el pecado y la maldad, sino también su misericordia, su plan para la redención de la humanidad y la victoria definitiva de Cristo sobre el mal. Contexto histórico y teológico. El Apocalipsis fue escrito por el apóstol San Juan durante su exilio en la isla de Patmos, hacia finales del siglo I, en un periodo de intensas persecuciones contra los cristianos bajo el emperador Domiciano.
El libro es una revelación de Jesucristo que se le otorga a Juan y está lleno de visiones simbólicas que describen el enfrentamiento final entre el bien y el mal, la lucha cósmica entre Cristo y las fuerzas del mal, y el triunfo definitivo de Dios. Los capítulos 8 a 11 de este libro se enfocan en los juicios de las 7 trompetas, que son enviados por Dios como castigo sobre la humanidad debido a su pecado y rebelión, pero también como una oportunidad para la conversión y la purificación. Las 7 trompetas, la ira divina y los castigos. 1. El séptimo sello y la preparación para las trompetas, Apocalipsis 8, 1, 5. Antes de la acción de las 7 trompetas, se nos presenta el séptimo sello, Apocalipsis 8, 1, que, al abrirse, causa un silencio en el cielo durante media hora. Este silencio refleja la solemnidad y la gravedad de lo que está por ocurrir, simbolizando un momento de pausa antes del juicio final. Los ángeles preparan las trompetas, y el incienso, que representa las oraciones de los santos, es ofrecido a Dios en el altar celestial. La acción de Dios en la historia humana es precedida por la oración y la intercesión de los justos, lo cual resalta la importancia de la oración en la vida cristiana y el rol de los santos como intercesores ante Dios. 2. El primer ángel y la primera trompeta, Apocalipsis 8, 6-7. Cuando el primer ángel toca su trompeta, se desatan granizo y fuego mezclados con sangre, que son lanzados sobre la tierra. Una tercera parte de la tierra, de los árboles y de la hierba verde es destruida. Este castigo simboliza la destrucción parcial de la tierra, un recordatorio de que la humanidad, al alejarse de Dios, sufre las consecuencias de sus propios pecados. La tierra en el contexto católico puede entenderse como la creación de Dios, que es afectada por la corrupción del pecado humano. Este juicio es también una llamada de atención a la conversión, ya que Dios permite que el mal se exprese temporalmente, pero siempre con el propósito de llamar a la humanidad al arrepentimiento. 3. El segundo ángel y la segunda trompeta, Apocalipsis 8, 8-9. Cuando el segundo ángel toca la trompeta, algo como una gran montaña ardiendo en fuego es lanzada al mar, y la tercera parte del mar se convierte en sangre, matando a una tercera parte de los seres vivos en el mar y destruyendo las embarcaciones. Este juicio simboliza la corrupción y destrucción de las aguas y los mares, que en la simbología bíblica a menudo representan el caos y las fuerzas destructivas del mal. En el contexto católico, esto puede interpretarse como una advertencia sobre la decadencia moral y espiritual de la humanidad, un recordatorio de que el pecado puede destruir lo que es esencial para la vida, en este caso, los mares que alimentan y sostienen a la humanidad. 4. El tercer ángel y la tercera trompeta, Apocalipsis 8, 10-11. El tercer ángel toca su trompeta y se desata una gran estrella llamada ajenjo, que cae sobre una tercera parte de los ríos y fuentes de agua, haciendo que se vuelvan amargas y que muchas personas mueran por beber de ellas. El nombre, ajenjo, es simbólico, ya que esta planta es amarga, lo que representa el sufrimiento y la amargura que resulta del alejamiento de Dios. Este juicio señala la importancia de la pureza espiritual y moral, y cómo la contaminación del alma, representada por el agua amarga, lleva a la muerte y a la perdición. Para los católicos, esto resalta el poder purificador de la gracia y la necesidad de vivir en santidad para evitar caer en la amargura del pecado. 5. El cuarto ángel y la cuarta trompeta, Apocalipsis 8, 12-13. Cuando el cuarto ángel toca la trompeta, un tercio del sol, la luna y las estrellas se oscurecen, lo que provoca que el día y la noche se acorten. Este juicio sobre los astros refleja la alteración del orden natural que resulta del pecado humano. La oscuridad puede simbolizar el alejamiento de la luz de Cristo y el rechazo del bien y la verdad. En la perspectiva católica, este juicio también señala la importancia de vivir en la luz de la fe y de no dejar que el pecado oscurezca nuestra relación con Dios. La referencia al águila volando por el cielo, que anuncia los próximos juicios, resalta la gravedad de lo que está por venir. Los tres ayes, la ira final de Dios. Después de las 4 primeras trompetas, se pronuncian los tres ayes, que anuncian juicios aún más terribles, reflejando la irrevocabilidad del juicio divino. 6. El quinto ángel y la quinta trompeta, Apocalipsis 9, 1-12. El quinto ángel toca la trompeta y se abre el pozo del abismo, liberando una horda de langostas demoníacas que atormentan a los seres humanos durante 5 meses.
Estas langostas no pueden matar, pero causan un sufrimiento insoportable. Este juicio simboliza el poder destructivo de las fuerzas demoníacas y la influencia del mal que afecta la vida humana. En la interpretación católica, estas langostas pueden verse como una representación del pecado y la tentación que atormentan a las almas humanas. Aunque no pueden destruir completamente, el sufrimiento que infligen es una advertencia de las consecuencias espirituales de seguir caminos de iniquidad. 7. El sexto ángel y la sexta trompeta, Apocalipsis 9, 13-21. El sexto ángel toca su trompeta y 4 ángeles atados en el río Eufrates son liberados, llevando consigo a un ejército de 200 millones de jinetes, cuya misión es matar a una tercera parte de la humanidad. Este ejército simboliza la destrucción final de las fuerzas del mal, pero también la consecuencia del pecado que afecta a toda la humanidad. Aunque el número de muertos es impresionante, el pasaje enfatiza que muchos no se arrepienten, a pesar de los juicios. Para la Iglesia Católica, esto refleja la dureza del corazón humano y la necesidad de la conversión, ya que muchos, a pesar de ser llamados al arrepentimiento, siguen en su rebelión. 8. La séptima trompeta, Apocalipsis 11, 15-19. Finalmente, el séptimo ángel toca su trompeta y se escucha un gran anuncio en el cielo: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este momento marca el triunfo definitivo de Dios sobre el mal y la instauración de su reino eterno. La Iglesia Católica enseña que este es el momento culminante de la historia humana, cuando Cristo regresa en gloria y se establece su reino de paz y justicia. El juicio final será la reconciliación definitiva entre el cielo y la tierra, y los fieles verán la victoria de Cristo sobre el mal. Los capítulos Apocalipsis 8 a 11 son una poderosa advertencia sobre el juicio de Dios, pero también una llamada a la conversión y la esperanza en el triunfo final de Cristo. El capítulo Apocalipsis 12 es uno de los pasajes más simbólicos y profundos del libro del Apocalipsis, presentando una gran batalla cósmica entre las fuerzas del bien y del mal, personificadas en la figura de una mujer y un dragón. Este capítulo no solo refleja una lucha espiritual y moral, sino que también tiene un fuerte mensaje de esperanza para los cristianos, alentándolos a perseverar en la fe a pesar de las dificultades y persecuciones que puedan enfrentar. Desde la perspectiva de la Iglesia Católica, Apocalipsis 12 está cargado de simbolismos que se refieren tanto a la Iglesia como a la Virgen María, y resalta la victoria final de Cristo sobre las fuerzas del mal. Contexto histórico y teológico. El Apocalipsis fue escrito por San Juan hacia finales del siglo I, un tiempo en el que los cristianos sufrían bajo la persecución del emperador Domiciano. El libro está lleno de visiones y simbolismos que transmiten el mensaje de que, a pesar de la adversidad, Cristo es el vencedor definitivo, y el mal será derrotado en el final de los tiempos. En Apocalipsis 12, esta lucha cósmica se pone de manifiesto en la figura de la mujer que da a luz a un hijo varón, que es perseguido por un dragón rojo. Este capítulo tiene un doble significado: es una representación histórica de la persecución de la Iglesia primitiva, así como un símbolo espiritual de la lucha constante entre el bien y el mal en la vida cristiana. A través de la historia de esta mujer y su hijo, se presenta el triunfo del bien sobre el mal, en última instancia, con la intervención divina que asegura la victoria para los fieles. El pasaje de Apocalipsis 12. 1. La mujer vestida de sol, Apocalipsis 12, 1, 2. El capítulo comienza con una gran señal en el cielo: una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Esta imagen es profundamente simbólica y se interpreta de diversas maneras en la teología católica. La mujer representa principalmente a la Iglesia y a la Virgen María. En primer lugar, se ve a la mujer como un símbolo de la Iglesia en su totalidad, que, iluminada por el sol de Cristo, recibe la gracia divina para dar luz al mundo. La luna bajo sus pies simboliza la oscuridad del pecado y la oposición al bien que la mujer pisa y vence. Las 12 estrellas representan a los 12 apóstoles, que son la base de la Iglesia fundada por Cristo. Sin embargo, esta mujer también es identificada con la figura de María, la Madre de Jesús, que es exaltada como la madre de todos los creyentes. En la doctrina católica, la mujer vestida de sol refleja a María como la nueva Eva, la que, en unión con Cristo, da vida al nuevo pueblo de Dios.
Esta interpretación se encuentra en la tradición de la Iglesia, que ve a María como un modelo de la Iglesia, quien, a través de su fe y su obediencia, coopera en la obra de la salvación. 2. El dragón rojo, Apocalipsis 12, 3-4. La mujer es seguida por un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y una gran cola que arrastra una tercera parte de las estrellas del cielo. Este dragón representa a Satanás, el mal absoluto, que intenta destruir el plan de Dios y el pueblo elegido. Las 7 cabezas y los 10 cuernos son símbolos de poder y autoridad maligna, mientras que las estrellas arrastradas por su cola pueden interpretarse como los ángeles caídos que siguen a Satanás en su rebelión. El dragón está dispuesto a devorar al hijo de la mujer en el momento en que nazca, lo que representa la persecución y la oposición a Cristo desde el principio. Esta imagen remite a los esfuerzos de Herodes para matar a Jesús al intentar destruir a todos los niños menores de 2 años en Belén, pero también al rechazo y persecución que Jesús y su Iglesia experimentarán a lo largo de la historia. Para la Iglesia católica, el dragón simboliza la fuerza del mal que se opone a Cristo y a su obra de redención, y que busca continuamente destruir la fe cristiana. 3. El nacimiento del Hijo, Apocalipsis 12:5. La mujer da a luz a un hijo varón, que está destinado a gobernar todas las naciones con vara de hierro. Este hijo es Jesucristo, el Mesías, el Rey de Reyes, quien, a través de su sacrificio en la cruz, vence al pecado y la muerte. La vara de hierro representa el poder absoluto de Cristo sobre las naciones y la autoridad de su palabra, que prevalecerá sobre todas las fuerzas del mal. En el contexto católico, el hijo varón simboliza la realeza y la divinidad de Jesús, quien vino al mundo como Salvador y es la fuente de salvación para toda la humanidad. El nacimiento del Hijo también simboliza la encarnación de Cristo, cuando Dios se hizo hombre para redimir al mundo. La persecución del dragón hacia el niño es una representación de los esfuerzos de Satanás por frustrar el plan de salvación de Dios, lo que culmina en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. 4. La ascensión al cielo, Apocalipsis 12:5. El hijo varón es arrebatado al cielo ante el dragón, que no puede hacerle daño. Esta ascensión al cielo es una clara referencia a la ascensión de Jesús al final de su vida en la tierra, después de su resurrección. Este acto simboliza el triunfo de Cristo sobre el mal, quien, tras completar su obra de redención, regresa al Padre en gloria. Para los católicos, esta ascensión es también una señal de que Cristo reina en el cielo y tiene el poder de gobernar sobre todo. 5. La guerra en el cielo, Apocalipsis 12, 7-9. A continuación, se describe una gran batalla en el cielo entre los ángeles de Dios y el dragón junto con sus ángeles. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus huestes, y el dragón es derrotado y arrojado a la tierra. Esta guerra celestial es un símbolo de la lucha constante entre las fuerzas del bien, representadas por Miguel, el arcángel defensor de Dios, y las huestes angélicas, y las fuerzas del mal, representadas por Satanás y sus seguidores. La derrota del dragón significa la victoria de Cristo sobre el mal y es un símbolo de la victoria final que los cristianos, unidos a Cristo, experimentarán en la consumación de la historia. 6. La persecución de la mujer, Apocalipsis 12, 13-17. El dragón, tras ser derrotado en el cielo, se dirige a la mujer, la Iglesia y María, y la persigue con furia, porque sabe que su tiempo es corto. Sin embargo, la mujer recibe la protección divina en el desierto, un lugar de refugio que representa la presencia y la providencia de Dios en tiempos de persecución. Este pasaje refleja la persecución que la Iglesia experimentará a lo largo de los siglos, pero también muestra la protección de Dios sobre ella. En la interpretación católica, el desierto puede simbolizar los momentos de prueba y sufrimiento en la vida del cristiano, pero también es un lugar donde Dios provee su protección, tal como hizo en el Éxodo con el pueblo de Israel. El dragón, incapaz de destruir a la mujer, se dirige a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, es decir, contra los fieles cristianos que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Esta es una referencia a la continua persecución de los cristianos a lo largo de la historia. Significado teológico y espiritual. El capítulo Apocalipsis 12 es un relato de la lucha cósmica entre las fuerzas del bien y del mal, que se manifiesta en la historia de Cristo, la Iglesia y María.
El dragón, Satanás, busca destruir a la mujer, María y la Iglesia, pero no puede hacerlo, ya que Cristo, el Hijo de la mujer, lo derrota en su pasión, muerte y resurrección. La victoria final de Cristo es el tema central de este capítulo. El Apocalipsis 13 es uno de los pasajes más enigmáticos y temidos del libro del Apocalipsis, ya que describe la aparición de dos bestias que representan el poder del mal y la persecución hacia los fieles, así como el temido número de la bestia, 666. Estos elementos, ampliamente discutidos e interpretados a lo largo de los siglos, se presentan en un contexto de intensas persecuciones y tribulaciones, que han sido entendidas como una lucha cósmica entre las fuerzas del bien y del mal. En la interpretación de la Iglesia Católica, el capítulo Apocalipsis 13 no solo muestra la aparición de figuras malignas, sino que también advierte sobre los peligros de la idolatría, el conformismo y el rechazo de la autoridad divina. Contexto histórico y teológico. El libro del Apocalipsis, escrito por San Juan hacia el final del siglo I, es un texto lleno de visiones proféticas que han sido objeto de interpretaciones a lo largo de los siglos. En el contexto histórico, el Apocalipsis fue redactado en un momento de persecución cristiana bajo el emperador Domiciano, quien exigía la adoración como un dios. Este ambiente de opresión se refleja en las visiones de Juan, que presentan la lucha entre los seguidores de Cristo y las fuerzas del mal, que se representan simbólicamente en figuras como las bestias. En la Iglesia Católica, el Apocalipsis no se interpreta de manera literal, sino simbólica, entendiendo las visiones como representaciones de realidades espirituales y profecías de la lucha constante contra el mal. El capítulo 13 muestra la manifestación de poderes malignos en la tierra, pero también asegura que, a pesar de las apariciones de estas fuerzas destructivas, Cristo sigue siendo el vencedor definitivo. La bestia y el número de la bestia son símbolos de la persecución y el rechazo del reino de Dios. La primera bestia, la bestia del mar, Apocalipsis 13, 1, 10. El capítulo comienza con la aparición de una bestia que surge del mar. Esta bestia tiene 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos lleva 10 diademas. La bestia también tiene el nombre de blasfemia sobre sus cabezas. El mar, en la simbología bíblica, es a menudo asociado con el caos y la rebelión contra Dios. Esta bestia, al surgir del mar, representa a un poder maligno que emerge de un contexto de desorden y oposición a Dios. En la Iglesia Católica, se interpreta que esta bestia es un símbolo de poderes terrenales, particularmente aquellos que persiguen y destruyen a los cristianos. El hecho de que la bestia tenga 10 cuernos y 7 cabezas puede aludir a la persecución del pueblo de Dios a través de gobiernos y poderes corruptos que se oponen a la fe cristiana. En la tradición católica, muchos interpretan las 10 coronas como un símbolo de autoridad secular, mientras que las 7 cabezas se ven como un reflejo de los sistemas de gobierno o imperios que han sido enemigos de la Iglesia a lo largo de la historia. La blasfemia inscrita en sus cabezas refleja la arrogancia de aquellos sistemas que se colocan por encima de Dios, exigiendo adoración y culto a figuras humanas o falsas. En este contexto, el poder de la bestia parece estar vinculado a un imperio que ejerce autoridad sobre las naciones y que persigue a los cristianos, tal como ocurrió durante la persecución del Imperio Romano. La bestia, con sus heridas sanadas, representa la persecución que puede parecer insuperable, pero que siempre será temporal ante la intervención divina. La bestia es descrita como un ser temible, cuyo poder es comparado con el poder del dragón, Satanás, lo que refuerza la idea de que las fuerzas del mal tienen una apariencia de poder invencible. La adoración de la bestia. En Apocalipsis 13, 4-6, se menciona que las naciones de la tierra se postran ante la bestia y le rinden homenaje, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Esto simboliza la idolatría y la sumisión a poderes corruptos y a las figuras del mal. En la interpretación católica, esta escena señala el peligro de caer en la adoración de ídolos o en la obediencia a sistemas que se oponen a Dios, tales como totalitarismos y cultos de personalidad. Se alerta sobre el peligro de seguir el camino de la rebeldía contra Dios, cediendo ante el poder de la bestia y sus seguidores. En este contexto, el capítulo subraya que Cristo y su Iglesia son llamados a mantenerse firmes en la fe, a pesar de los aparentes triunfos del mal.
La persecución y las dificultades a las que los cristianos se enfrentarán en la historia no deben desanimar a los fieles, ya que Cristo es el vencedor final. La bestia y la autoridad. La bestia también es descrita como teniendo poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, lo que resalta el alcance global de su dominio. La bestia se presenta como un poder que tiene la capacidad de influir en todas las naciones y pueblos, extendiendo su dominio sobre todos los que habitan en la tierra. Esta imagen puede interpretarse como una advertencia contra los sistemas políticos y económicos que, en lugar de buscar el bien común y la justicia, buscan despojar al hombre de su libertad religiosa y de su fidelidad a Dios. El pasaje también establece que aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida adorarán a la bestia, lo que implica que aquellos que siguen al mal están apartados de la salvación y en peligro de perderse. Este es un llamado a la perseverancia en la fe y al rechazo de los falsos dioses que prometen poder y seguridad, pero que llevan a la ruina espiritual. La segunda bestia, la bestia de la tierra, Apocalipsis 13, 11-18. La segunda bestia aparece en Apocalipsis 13:11 y surge de la tierra, a diferencia de la primera que salió del mar. Esta bestia tiene 2 cuernos como un cordero, pero habla como un dragón. En la interpretación católica, esta bestia representa un poder falso, que busca engañar y desviar a los fieles. Aunque tiene la apariencia de algo benigno, como el cordero, en realidad es un instrumento del mal. Esta bestia tiene el poder de hacer que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Es un falso profeta que promueve la adoración de ídolos y actúa en nombre de la primera bestia, imponiendo una marca en la mano o en la frente de aquellos que la siguen, conocida como el número de la bestia. Este número es identificado en el Apocalipsis 13:18 como el 666, un número que se ha interpretado de diversas maneras. El número de la bestia, 666. El número 666 es uno de los símbolos más famosos y misteriosos del Apocalipsis. Tradicionalmente, se ha asociado con el mal, el pecado y la persecución, y ha sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de la historia. En la teología católica, el número 666 se ve como un símbolo del completo rechazo de Dios y una representación del mal en su forma más perfecta. Una interpretación común es que el 666 representa el fracaso completo del ser humano al intentar alcanzar la perfección sin Dios. En la tradición judía y cristiana, los números tienen un valor simbólico y, en este caso, el número 7 simboliza la perfección divina, mientras que 6 es un número que se queda corto, reflejando la imperfección. El 666 simboliza el fracaso del ser humano al intentar vivir al margen de Dios. El Apocalipsis 19-20 es uno de los pasajes más significativos del libro del Apocalipsis y está lleno de imágenes poderosas que describen el regreso triunfante de Jesucristo y el juicio final de toda la humanidad. En la interpretación de la Iglesia Católica, estos capítulos no solo revelan el fin de la historia humana, sino también el triunfo definitivo de Cristo sobre las fuerzas del mal, la victoria de la verdad y la justicia divina, y la restauración del orden eterno de Dios. Estos capítulos son fundamentales para comprender el mensaje de esperanza y salvación que el Apocalipsis ofrece a los cristianos, mostrando la culminación del plan divino para la redención de la humanidad. Contexto histórico y teológico. El Apocalipsis, escrito por San Juan en el siglo I, en el contexto de las intensas persecuciones que sufrían los cristianos bajo el emperador Domiciano, es un libro que utiliza un lenguaje simbólico para transmitir la esperanza cristiana. A pesar de las tribulaciones y dificultades, el mensaje del libro es claro: Cristo, el Cordero de Dios, es el vencedor definitivo sobre las fuerzas del mal representadas por Satanás, el Imperio Romano y los poderes que persiguen a los fieles. En la Iglesia Católica, el Apocalipsis no se interpreta de manera literal, sino que sus símbolos y visiones se entienden como representaciones de realidades espirituales. Así, los pasajes de Apocalipsis 19-20 no solo anuncian un evento futuro, sino que también invitan a la Iglesia a mantenerse fiel, a resistir el mal y a confiar en que la victoria final de Cristo es segura. El regreso triunfante de Jesucristo, Apocalipsis 19, 11-21. En Apocalipsis 19, 11-21, se describe el regreso de Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Este regreso es un triunfo absoluto que marca la derrota final de las fuerzas del mal, representadas por el anticristo y sus seguidores. La visión comienza con la aparición de Jesús montado en un caballo blanco, un símbolo de victoria, justicia y poder divino. Él es descrito como el juez justo, que viene a juzgar con rectitud y a destruir el mal. La descripción de Cristo. En este pasaje, Cristo es retratado con varios títulos que subrayan su autoridad divina. Se le llama, el fiel, y, el verdadero, en contraste con la falsedad de los enemigos de Dios. Su mirada como llama de fuego representa su poder purificador y su capacidad para ver el corazón de todos los hombres. El caballo blanco es un símbolo de su victoria total, mientras que su nombre escrito en su vestidura, Rey de Reyes y Señor de Señores, resalta su supremacía sobre todos los poderes del mundo. Jesús regresa, no como un humilde servidor, sino como el Rey soberano que ha venido a traer justicia. El reino de Cristo no es un reino político o terrenal, sino un reino eterno y espiritual que ha vencido el pecado, la muerte y la corrupción del mundo. Para los católicos, este regreso es un recordatorio de que la verdadera victoria no está en los poderes terrenales, sino en la realeza espiritual de Cristo. Su regreso promete la restauración total del orden divino y la victoria sobre el mal. La batalla final contra las fuerzas del mal. A continuación, se describe cómo Cristo lidera una gran batalla contra las fuerzas del mal, representadas por la bestia, el falso profeta y sus seguidores. La bestia es arrojada al lago de fuego, un lugar de castigo eterno, que simboliza la destrucción definitiva de todo lo que se opone a Dios. En la teología católica, esta escena es vista como la victoria definitiva de Cristo sobre Satanás y sus fuerzas. La batalla final no es una lucha prolongada, sino un acto decisivo en el que Cristo, con su poder absoluto, derrota al mal. Para la Iglesia Católica, esta visión no debe ser vista solo como un evento futuro, sino como un recordatorio de la lucha espiritual constante que los cristianos enfrentan en sus vidas cotidianas. El mal, aunque parece dominar en ciertos momentos de la historia, ya ha sido vencido por Cristo, y su regreso será el triunfo definitivo sobre todas las formas de maldad y corrupción. El juicio final, Apocalipsis 20, 1, 15. El Apocalipsis 20 comienza con la descripción del encarcelamiento de Satanás durante un periodo de 1000 años, el milenario, que es interpretado de manera simbólica por la Iglesia Católica como una representación del triunfo de Cristo sobre el mal a lo largo de toda la historia, mientras la humanidad avanza hacia la victoria final. Durante este tiempo, los cristianos fieles reinarán con Cristo, participando en su victoria espiritual. El milenio y la liberación de Satanás. En Apocalipsis 20, 1, 6, se describe cómo Satanás es encarcelado por un ángel que lo ata con una cadena y lo arroja al abismo, impidiendo que engañe a las naciones durante 1000 años. Este periodo es interpretado por la Iglesia Católica no como un periodo literal de 1000 años, sino como una era simbólica en la que Cristo reina espiritualmente a través de su Iglesia en la tierra, y el mal está limitado, pero no completamente erradicado. Sin embargo, al final de este periodo, Satanás será liberado por un tiempo para engañar a las naciones nuevamente, lo que culminará en la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal. Esta es una representación simbólica de la persecución final de la Iglesia antes del regreso definitivo de Cristo. Para los católicos, el milenio no debe ser visto como un evento futuro literal, sino como una era de la gracia y de la realeza espiritual de Cristo en la Iglesia, que avanza hacia su plena consumación en la segunda venida de Cristo. El juicio final. En Apocalipsis 20, 11-15, se describe el juicio final, en el que todos los muertos son resucitados y presentados ante el gran trono blanco de Dios. En este juicio, cada persona será juzgada según sus obras. El juicio es imparcial y justo, y ninguno podrá escapar de rendir cuentas ante Dios. El libro de la vida es abierto, y aquellos cuyos nombres no estén escritos en él son arrojados al lago de fuego, que representa la perdición eterna. Para la Iglesia Católica, el juicio final es el corolario de la historia humana. Este juicio no es solo una evaluación de las acciones humanas, sino un acto de justicia divina que restaura el orden y la paz en el universo. Los que han sido fieles a Dios y han vivido según sus mandamientos, recibirán la vida eterna, mientras que aquellos que han rechazado a Dios serán separados de él eternamente.
Este juicio también subraya la responsabilidad moral de cada ser humano. Nuestras acciones tienen consecuencias, y al final de la historia, Dios traerá su justicia perfecta. En la teología católica, el juicio final también es un llamado a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio, a la perseverancia en la fe y a la conversión de los corazones. La victoria final y la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 a 22. Después de la descripción del juicio final, el Apocalipsis culmina con la visión de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial donde Dios habitará con su pueblo para siempre. Esta ciudad es un símbolo de la plenitud de la salvación y la restauración de todo lo que fue perdido en el pecado y la rebelión humana. En la Iglesia Católica, la Nueva Jerusalén representa la comunión eterna con Dios, donde no habrá más sufrimiento, llanto ni muerte, sino una paz y alegría eternas en la presencia de Dios. El Apocalipsis 19 a 20 es una visión profética del regreso de Jesucristo y el juicio final, que promete la victoria definitiva de Cristo sobre el mal y la restauración del orden divino. El Apocalipsis 21 a 22 es el cierre glorioso del libro del Apocalipsis y uno de los pasajes más esperanzadores y profundos del Nuevo Testamento. En estos capítulos, el apóstol San Juan describe la Nueva Jerusalén y la vida eterna que espera a los fieles en el fin de los tiempos. Estas visiones ofrecen una imagen de la plenitud de la salvación, la restauración definitiva de la creación y el reino eterno de Dios. Para la Iglesia Católica, estos capítulos no solo son una revelación del futuro, sino también una exhortación a vivir con esperanza, fidelidad y perseverancia en el camino de Cristo, anticipando la gloria que está por venir. Contexto teológico y simbólico. El Apocalipsis, escrito por San Juan en el siglo I, en el contexto de las intensas persecuciones cristianas bajo el emperador Domiciano, tiene un carácter profético que ofrece consuelo a los creyentes en medio de la adversidad. El libro, aunque está lleno de imágenes apocalípticas que parecen describir el fin del mundo, en su núcleo, es un mensaje de victoria y esperanza. El final del Apocalipsis, capítulos 21 y 22, no se centra en la destrucción o la condena, sino en la restauración definitiva de todas las cosas, en la que Dios y su pueblo vivirán en armonía perfecta. En la interpretación católica, los pasajes que describen la Nueva Jerusalén y la vida eterna no se deben entender como un simple escenario futuro, sino como un signo del cumplimiento de la promesa de Dios. Estas visiones revelan el fin último de la historia de la salvación y dan esperanza a los cristianos, recordándoles que el sufrimiento presente es temporal y que el plan divino llevará a la completa restauración del mundo. La Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, Apocalipsis 21, 1, 8. El capítulo 21 comienza con una nueva visión, cuando Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. La desaparición del primer cielo y la primera tierra simboliza el fin del pecado y de la muerte, y la creación de un mundo nuevo, sin corrupción ni dolor. En el pensamiento católico, esta es la promesa de la renovación de toda la creación, donde el mal y la muerte serán erradicados. La llegada de la Nueva Jerusalén. Lo que sigue es la visión de la Nueva Jerusalén, una ciudad santa que desciende del cielo, preparada como una esposa adornada para su esposo. Esta nueva ciudad es el lugar donde Dios morará con su pueblo para siempre, un lugar de plenitud, armonía y paz. La Nueva Jerusalén es la Iglesia glorificada, la comunidad de los santos reunidos para vivir eternamente con Dios. Es un lugar donde la presencia de Dios es total, y donde no hay más dolor, llanto ni muerte, Apocalipsis 21:4. En la teología católica, la Nueva Jerusalén no es solo una ciudad literal, sino un símbolo de la relación perfecta entre Dios y los seres humanos en la vida eterna. Representa la plena realización del reino de Dios, que será visible y tangible para todos los justos. Esta visión es una confirmación de la promesa de salvación, un consuelo para todos aquellos que sufren, y un llamado a mantener la fidelidad y la esperanza en medio de las pruebas de la vida. La promesa de la vida eterna. Dios mismo declara que hará todas las cosas nuevas y que aquellos que se hayan mantenido fieles en la vida serán herederos de la nueva creación, Apocalipsis 21:7. El versículo 21:8 ofrece una advertencia a los malos y los impíos, que serán excluidos de esta nueva Jerusalén y se enfrentarán a la condena. La visión de la Nueva Jerusalén, por tanto,
también subraya la importancia de vivir en conformidad con los mandamientos de Dios y con el camino de la salvación que Cristo ofrece. En la Iglesia Católica, se interpreta que la salvación es un don gratuito de Dios, pero que exige la cooperación humana a través de la fe, las buenas obras y la perseverancia hasta el final. La vida eterna en la Nueva Jerusalén es el resultado de vivir según la voluntad de Dios, rechazar el pecado y buscar la justicia y la santidad. La descripción de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, 9-27. San Juan describe con detalle la ciudad celestial en el Apocalipsis 21, 9-27. La ciudad tiene gran altura y está construida con piedras preciosas, lo que simboliza su belleza y su pureza. Las murallas de la ciudad están adornadas con 12 puertas, que representan a las 12 tribus de Israel, y sobre cada puerta está escrito el nombre de una de estas tribus. Las fundaciones de la ciudad están decoradas con los 12 nombres de los apóstoles, lo que simboliza la continuidad entre la antigua y la nueva alianza, y la comunidad de los santos como herederos del reino. Lo más importante de esta ciudad es que Dios mismo será su luz. No habrá necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios iluminará toda la ciudad. Esta luz eterna simboliza la presencia directa de Dios, que será la fuente de vida y de plenitud para todos los habitantes de la nueva creación. En la teología católica, esta es una expresión de la bienaventuranza eterna, donde los justos viven en plena comunión con Dios y disfrutan de su presencia para siempre. El hecho de que no haya más templo en la ciudad también es significativo. En la Iglesia Católica, se interpreta que el templo de Dios es Cristo mismo, y su presencia entre los fieles será tal que no será necesario un lugar específico para adorarlo. Dios estará presente directamente con su pueblo, y toda la creación será un lugar de adoración eterna. El río de la vida y el árbol de la vida, Apocalipsis 22, 1, 5. En Apocalipsis 22, 1, 5, se describe un río de agua viva, brillante como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. Este río simboliza la gracia divina que fluye ininterrumpidamente hacia los habitantes de la Nueva Jerusalén. A su orilla crece el árbol de la vida, que da fruto cada mes y cuyas hojas son para la sanación de las naciones. Este árbol, en la interpretación católica, representa la abundancia de la vida divina y la restauración de la humanidad al estado de perfección original, antes de la caída en el pecado. La presencia del río de agua viva y del árbol de la vida es una reminiscencia del Edén, el jardín original donde Adán y Eva vivían en perfecta armonía con Dios. En la visión del Apocalipsis, este Edén renovado es el lugar de la plena restauración, donde el mal ha sido eliminado y donde los justos vivirán para siempre en la presencia de Dios. El último llamado, Apocalipsis 22, 6-21. El libro concluye con un último llamado a la esperanza y la vigilancia. Jesucristo se presenta como el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Se hace un llamado a todos los que escuchan las palabras del Apocalipsis a que vengan y beban del agua de la vida. Aquellos que acepten este llamado recibirán la salvación eterna, mientras que aquellos que rechacen la invitación serán excluidos de la ciudad. En la Iglesia Católica, este llamado es interpretado como una invitación constante de Dios a que cada ser humano busque la salvación a través de Jesucristo. La vida eterna y la Nueva Jerusalén no son algo que se pueda ganar por mérito propio, sino que son el fruto del amor de Dios y el sí a su gracia. El Apocalipsis 21-22 culmina con la revelación de la vida eterna en la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial donde Dios morará con su pueblo, y donde no habrá más dolor, llanto ni muerte. Estos capítulos ofrecen una visión profunda de la plenitud de la salvación, que es el objetivo final de la historia humana. Para los católicos, esta es una llamada a la esperanza en el regreso de Cristo y en la realización de la promesa de vida eterna para aquellos que permanecen fieles a Dios.